Para continuar hablando sobre cómo se va a estar desarrollando esta medida de fuerza y también aquí en la ciudad de Rosario, vamos a hablar a continuación a las 7:52 con Oscar Barrionuevo, secretario general del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, que ha tenido la deferencia de atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días para vos. Hola, Antonio. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos, buen viernes. No, por favor. Bueno, ¿qué están preparando ustedes? ¿Cómo se están preparando para el 25? Mira, igual que todos, creo que hay una especie de gran entusiasmo de los trabajadores, como pues, que vos sabés muy bien que era hasta un cuestionamiento y bueno, pues a partir del grado de ansiedad que existía en todos los laburantes para que se tomen este tipo de medidas, ¿no? Claro. Sí, me parece que es... O sea, era un paro esperado, digamos. Yo te diría esperado y muy reclamado, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, no sé, pero vos sabés cuál es la realidad hoy. Hoy la realidad, qué sé yo, yo te diría que un político, un empresario, un sindicalista, un periodista, un profesional, si son estructuralmente ricos, deberíamos volver a la lucha no del hoy, sino también hasta de los 70. Claro. Bueno, digo por cómo está la situación del trabajador, del no trabajador, de las personas mayores que cobraban qué sé yo, un sueldo como jubilado y hoy ya no lo puede hacer. Porque prácticamente le debe dar vergüenza Claro. al pobre tipo que se jubiló y bueno, y antes tenía más o menos un salario que le otorgaba algún grado de dignidad, hoy ya no es así. No obstante, Oscar, vos sabés que en la situación que hoy tenemos, porque hay que decir que el mundo del trabajo no es igual al de 40 años atrás, ni mucho menos 70 años atrás como en la época de Perón, pero hoy como hay una tendencia hacia el monotributismo, quizás hasta en detrimento de la relación de dependencia como uno conoce, también producto de los años 90, la precarización laboral, en muchos casos el monotributo como encubriendo trabajo negro, pero buena parte de la sociedad también dice, bueno, a ver, yo no quiero parar, yo trabajo por la mía y esto me afecta, ¿no? Este pensamiento también está. Sí, es probable, pero vos sabés que eso es una ínfima minoría, es decir, no es todo, no es el mundo del trabajo, es aquel que tiene un salario digno, es aquel que pero ya hoy yo te diría que es hasta vergonzante la situación de todo el sistema laboral. Es decir, lo que vos me decís, un monotributista es en algún grado un desesperado que lucha como para poder trabajar, comer, trabajar y comer. Entonces son muy poquitos aquellos que son monotributistas, que son que trabajan por sí mismos, y si trabajan por sí mismos seguramente, bueno, no sé qué problema habría, si quiere seguir trabajando que siga. Claro. Pero la lucha esta es del grueso del mundo del trabajo, no es no, además bueno, también el monotributo, además también el monotributo, como en muchos casos encubriendo el trabajo negro, esto hay que decirlo también, ¿no? En la práctica. Sin duda. Pero vos sabés que la desesperación, el trabajo en negro, por ejemplo, de un monotributista, el trabajo en negro lo perjudica ahora y en el futuro, porque ahora no le alcanza ni para comer. Entonces, la idea, mira, para nosotros... y además, déjame marcarte esto, son muy importantes las obras sociales sindicales para los monotributistas, porque son las que te admiten, vamos a decir que son solidarias, ¿no? Si vos vas a una prepaga, primero que no la podés pagar en muchos casos. No la podés pagar. Y en segundo caso que te tratan de una forma no hasta inhumana. En cambio, por ahí las obras sociales sindicales uno va y te dice, bueno, te admitimos, ¿no? Pagando monotributo y puede tener la cobertura necesaria. Sí, bueno, vos sabés que de ese tipo de actitudes hace rato que afloran, pero de diversos vértices, digamos. Es decir, por un lado, el mundo del trabajo, digamos, las organizaciones gremiales de trabajadores han sido hackeadas
por la demora en tomar medidas de fuerza. Es decir, y el mundo del trabajo es mayoritariamente, es decir, después tenemos una serie de personas, primero que no necesitan trabajar, por ejemplo, y otros que necesitan trabajar de este modo, como vos decías antes, un monotributista. Un monotributista no es yo te diría, no es un trabajador honorable y dichoso, no es así. Y este tipo de lucha es para que, digamos, la idea alguna vez por todo exista una nueva y sana conciencia sindical, es decir, que pueda permitirnos elaborar una especie de sensor que permita, digamos, una actitud de conocimiento de cuál es la realidad y cuándo se debe y no se debe hacer una medida de fuerza. Pero bien sabes Oscar, que han sido severamente cuestionados la gente, claro, los dirigentes sindicales sejetistas. ¿Y claro, por qué? Porque no llevaban un paro y el trabajador, aquel que no necesita, aquel que vive, digamos, de lo que le dejó su papá, y más que nada, cuando dejaron algo los papás, es porque fueron cosas mal habidas. Claro. Mal habida. Falta, Oscar, no te deja eso. Falta, Oscar, conciencia de clase, ¿no? Como en otra época se vio en la Argentina, incluso unidad entre los sectores trabajadores y estudiantiles, hoy en la Argentina. Sí. Falta conciencia. No tengo duda, falta conciencia de clase. Es decir, primero, yo creo que al estudiante, cuando está decidido a luchar, hay que prestarle demasiada atención. Ellos son el futuro y saben el por qué su futuro no lo pueden ver con algún grado de incertidumbre. Claro. Y me parece que aquello que alguna vez Perón nos galardonara con decirnos sabios y prudentes dirigentes sindicales, hubo un exceso, y ese exceso tenía que ver con acuerdos, sin duda alguna, digo yo, ¿no? Con acuerdo con un gobierno que estaba golpeándonos durísimo. Y hay cosas que alguna vez el movimiento obrero que se mantenga con una actitud derecha como corresponde, donde no tengamos dirigentes sindicales súper adinerados, tenemos que ser nosotros mismos quien tenemos que denunciar aquella gente que por ahí, producto de acuerdos que hacían muy mal al grueso de los laburantes, pero ese tipo de acuerdo a ellos a lo mejor les beneficiaba en alguna medida. Claro. Bueno, este tipo de cosas hay que, me parece que tiene que ver con una actitud de no sanos, ¿no? Donde el tipo errático nos traicionaba como laburante, es decir, entonces, porque un dirigente sindical tiene que ser el más humilde de todos sus representados. Claro. Y si no, no es un buen dirigente sindical. ¿Qué quiere que te diga? Al menos para mí, ¿cómo está evaluando algún grado de sospecha sobre sus espaldas, ¿no? ¿Cómo está evaluando en este sentido, cómo está evaluando, Oscar, el accionar del triunvirato, ¿no? Que hoy conduce los destinos de la CGT, que por muchos es muy cuestionado, ¿no? Primero, la forma de triunvirato, ¿no? Otros dicen que debería ser un unicato como en otras épocas de la Argentina. Y en segundo lugar, digamos, esta quizás, no sé cómo llamarla, lentitud a la hora de llevar adelante medidas de fuerza para reclamar, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con lo laboral. Mirá, hubo una frase del general Perón que algunos quisieron exagerarla todavía, o le dio lugar sin querer, Perón, al llamarlos sabios y prudentes dirigentes sindicales. Creo que no son ni sabios ni prudentes no tomar actitudes que les reclama el mundo del trabajo, y más aquellos que se quedaron sin trabajo. Y después, por otro lado, tenés lo que nosotros le llamábamos gorilas, y ellos eran los cuestionadores de siempre, porque bueno, ellos tienen un buen pasar, tienen un buen trabajo, a lo mejor sí trabajan, pero normalmente no. Entonces, estos son durísimos contra el mundo del trabajo y contra los dirigentes sindicales. O sea, nos movemos en una difícil situación, pero bueno, creo que algunos dirigentes sindicales le dan lugar a eso
con sus actitudes malsanas, ¿no? Es claro. decir, bueno, eso lo tenemos que decir, porque sucede. Si no, las medidas de fuerza se hubieran hecho mucho tiempo antes. Bueno, Oscar, ya no está más Raimundo Ongaro, claro. ya no está más, yo te diría hasta José Rucci, yo te diría distintos dirigentes sindicales que estaban pleno a la lucha permanente. Era una lucha de clase que no se debería hacer, pero vos tenés en una clase social medianamente elevada, bueno, no quiere el paro. Sí. Y algunos que ya no necesitan trabajar menos. Oscar, finalmente, ustedes como obras sanitarias, como sindicato de personal de obras sanitarias, ¿dónde y desde qué hora van a estar movilizándose el 25? Ya, los muchachos seguramente se van, todavía no lo decidimos, ¿no? Pero seguramente vamos a estar nucleándolo alrededor de lo que es el movimiento sindical rosarino, ¿no? Claro. Es decir, creo que vamos a confluir en una unidad general allí, porque están otros dirigentes que, por ejemplo, no se denominan peronistas, pero que son peronistas, por lo menos, en sus criterios. Claro, claro. Más que claro, como siempre. Oscar, gracias por atendernos. Buen fin de semana para vos. Bueno, te agradezco mucho. ¿No? Hasta la próxima. Abrazo. Bueno, allí pasaba Oscar Barrionuevo, secretario general del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, hablando sobre varias cuestiones, ¿no? Me quedo con esto, ¿no? Hoy falta conciencia de clase en los trabajadores. Por ahí, bueno, el concepto clase es bastante lábil en algún punto y deberíamos ingresar en una discusión intelectual que no tiene sentido, pero sí conciencia de ser trabajadores, digamos, ¿no? Y pensar en el otro. Hoy, en virtud de esta característica que tenemos de un trabajo precarizado, un mundo del trabajo que no es el mismo de hace 40 años, mucho menos 70, como la parte del peronismo histórico, esa parte histórica, esa época histórica, tenemos precarización laboral, monotributo como para encubrir el trabajo negro. No digo, y no hablo en contra de aquellos monotributistas que son emprendedores, cuentapropistas por criterio propio, digo de los otros, ¿no? Y esto ha llevado por allí a falta de solidaridad. Entonces, si al otro le va mal o al otro lo echaron, y bueno, que mientras no me toque a mí, sigue girando todo, ¿no? La rueda sigue. Y me parece que hace falta más solidaridad, independientemente de las cuestiones ideológicas que le pongamos después, ¿no? Como aditamento a la lucha de los trabajadores, ¿no?